Los cuatrillizos rebeldes expulsaron a todas las empleadas, hasta que una niñera llegó e hizo algo que... Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¡Ahora!, gritó Diego desde su posición estratégica en las escaleras. El caos estalló en la elegante cocina de la mansión Vega como una sinfonía perfectamente orquestada de destrucción. Globos de agua llovieron desde el segundo piso, mientras Mateo activaba su trampa de harina desde debajo de la mesa del desayuno. Santiago mantenía vigilancia desde la puerta y Emilio fingía un ataque de llanto para distraer a la nueva víctima. Sofía Mendoza, de 32 años, acababa de cruzar el umbral de mármol cuando la primera oleada la golpeó. Agua helada empapó su blusa blanca, mientras una nube de harina la envolvió como niebla espesa. Sus zapatos resbalaron en el charco que se formaba, y por un momento peligroso pareció que caería. Los 4 niños de 8 años observaron expectantes desde sus posiciones. En 30 segundos, la candidata número 13 correría hacia la puerta, tal como habían hecho las otras 12. Pero Sofía hizo algo completamente inesperado. Se echó a reír. Una risa genuina, musical, que llenó la cocina y rebotó en los azulejos italianos. Se sacudió la harina del cabello castaño como si fuera confeti, se limpió el agua de los ojos verdes y aplaudió lentamente. «Impresionante», declaró girando para admirar la precisión del ataque. «En mis 15 años trabajando con niños, nunca había visto una operación tan bien coordinada». Diego, el líder natural del grupo, bajó 2 escalones confundido. Esto no estaba en el plan. «¿No vas a gritar?», preguntó Mateo asomando su cabeza rubia desde debajo de la mesa. «¿Gritar?». Sofía se agachó para estar a su altura. «¿Por qué gritaría cuando acabo de presenciar trabajo en equipo de nivel militar? Diego, asumo que eres el estratega. Mateo, definitivamente el especialista en artilugios. Santiago, el vigía perfecto, y Emilio», miró al más pequeño, que había dejado de fingir llanto, «el maestro de la distracción emocional». Los niños intercambiaron miradas desconcertadas. Nadie les había analizado sus roles antes. Pero Santiago se acercó cautelosamente. Todas las otras se fueron. Las otras no entendían. Sofía se quitó los zapatos empapados y caminó descalza por la cocina, examinando los restos de la batalla. Pensaban que esto era destrucción, cuando claramente es comunicación. Desde su oficina en el segundo piso, Alejandro Vega levantó la vista de los planos arquitectónicos que había estado estudiando. El sonido de risas en lugar de gritos lo desconcertó tanto que se acercó a la ventana que daba a la cocina. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una mujer cubierta de harina y agua estaba sentada en el suelo de su cocina, rodeada de sus 4 hijos, todos hablando al mismo tiempo. Por primera vez en 4 años, desde la muerte de Carmen, los niños no parecían soldados en guerra, parecían niños. ¿Podrían enseñarme cómo funciona exactamente su sistema?, preguntaba Sofía. Me gustaría entender las reglas antes de proponer mejoras. ¿Mejoras? Diego se acercó más, intrigado a pesar de sí mismo. Bueno, si vamos a ser compañeros de batalla, necesitamos optimizar la estrategia. Por ejemplo, ¿han considerado globos biodegradables? Más impacto ecológico, menos limpieza después. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que había oído a sus hijos reír así? ¿Cuándo había sido la última vez que él mismo había querido reír? A los 37 años había construido un imperio arquitectónico, diseñando espacios para que otras familias fueran felices, mientras la suya se desmoronaba lentamente. 12 niñeras en 2 años. 12 fracasos. 12 recordatorios de que no tenía idea de cómo ser padre y madre a la vez. ¿Y si hacemos un trato?, estaba diciendo Sofía. Me enseñan sus mejores técnicas, y yo les enseño algunas cosas que aprendí trabajando con... otros especialistas en operaciones creativas. ¿Otros especialistas?, preguntó Emilio, acercándose lo suficiente para tocar la manga húmeda de Sofía. Claro, tengo un doctorado en desarrollo infantil y una maestría en psicología. He trabajado con algunos de los rebeldes más creativos del mundo. Los ojos de Diego se agrandaron.
Una adulta que hablaba de rebelión como si fuera una habilidad valiosa, no un problema a corregir. ¿En serio?, susurró Santiago. Completamente en serio. Pero necesito saber, Sofía los miró uno por uno. ¿Cuál es el objetivo real de estas operaciones? Porque algo me dice que expulsar niñeras no es realmente lo que quieren lograr. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era expectante o cauteloso. Era el silencio de 4 niños que nunca habían tenido la oportunidad de explicar que su guerra no era contra las niñeras. Era contra el olvido. No queremos que nadie reemplace a mamá, admitió finalmente Diego, con una voz tan pequeña que Alejandro tuvo que contenerse para no bajar corriendo las escaleras. Ah, dijo Sofía suavemente, eso no es lo que estoy aquí para hacer. ¿No?, preguntó Mateo. No, estoy aquí para algo mucho más importante. Estoy aquí para ayudarlos a ustedes a ser exactamente quienes son, pero con algunos trucos nuevos para hacer la vida más interesante. Alejandro cerró los ojos y apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Por primera vez en años, se atrevió a sentir algo parecido a la esperanza, pero no sabía que Sofía Mendoza escondía sus propios secretos y que su llegada a la Casa Vega no había sido tan casual como parecía. 3 días después, la Casa Vega había experimentado una transformación que Alejandro no creía posible. Misión de reconocimiento completada, comandante Diego, reportó Santiago desde la entrada, usando el walkie-talkie que Sofía había traído. El objetivo matemático ha sido neutralizado exitosamente. Alejandro frunció el ceño desde su oficina. ¿Objetivo matemático? Recibido, agente Santiago. Mateo, ¿estatus de la operación química? Volcán de bicarbonato listo para erupción, comandante. Emilio ha completado la fase de documentación artística. Alejandro cerró su laptop. En 3 días, Sofía había logrado que sus hijos completaran tareas, hicieran experimentos científicos y terminaran proyectos de arte. Todo mientras mantenían su jerga militar. Tenía que verlo con sus propios ojos. Bajó las escaleras y encontró su sala de estar convertida en un centro de comando. Los niños llevaban bandanas caseras y tenían insignias hechas de papel pegadas a sus camisas. Sofía, vestida con jeans y una blusa sencilla pero elegante, supervisaba desde una silla, con un mapa del vecindario extendido frente a ella. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó tratando de sonar severo, pero fallando miserablemente cuando vio las sonrisas en los rostros de sus hijos. «¡Papá!», Emilio corrió hacia él. «Estamos en una misión súper secreta para salvar la cena familiar». ¿Salvar la cena familiar? Sofía se levantó y Alejandro notó cómo la luz del atardecer que entraba por las ventanas francesas iluminaba las mechas doradas en su cabello castaño. «Concéntrate», se reprendió mentalmente. «Los agentes han identificado que la familia Vega ha estado subsistiendo con comida delivery durante semanas», explicó Sofía con seriedad fingida. «La misión es preparar una cena casera completa antes de las 20:00 horas. Pero yo no sé cocinar», admitió Alejandro. Carmen era quien. Se detuvo abruptamente. Hacía meses que no mencionaba a su esposa en voz alta frente a los niños. «Por eso es una misión familiar, papá», dijo Diego suavemente. «Sofía dice que los mejores comandantes aprenden junto con su escuadrón». Alejandro miró a Sofía, quien le devolvió una sonrisa tranquilizadora. Ella habló con ellos sobre Carmen, pensó, sintiendo una mezcla de gratitud y algo más complicado que no quería identificar. «¿Cuáles son mis órdenes, comandante?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. La siguiente hora fue un caos hermoso. Alejandro, que diseñaba edificios de millones de dólares, luchó con la coordinación básica de partir verduras, mientras Mateo dirigía la Operación Pasta, con precisión científica. Santiago mantenía el orden en las especias. Diego supervisaba los tiempos de cocción y Emilio decoraba la mesa con flores que había requisado del jardín. «¡Cuidado!», gritó Sofía cuando Alejandro casi volcó la olla de salsa. Sin pensarlo, extendió la mano para estabilizar la olla al mismo tiempo que él, y sus dedos se tocaron sobre el mango caliente. Ambos se quedaron inmóviles por un segundo, conscientes del contacto y de la proximidad. «Gracias», murmuró Alejandro,
notando las pequeñas pecas en la nariz de Sofía que no había visto antes. «De nada», respondió ella, apartando la mano rápidamente y concentrándose en revolver la salsa con demasiada intensidad. «Emergencia de harina», gritó Mateo desde la isla de la cocina, donde había logrado cubrir toda la superficie con una capa blanca. «Operación limpieza activada», respondió Diego. Pero cuando intentó ayudar, resbaló en el suelo y se estrelló contra Sofía, quien se estrelló contra Alejandro, quien perdió el equilibrio y terminó con las manos en la cintura de ella para evitar que ambos cayeran. Por un momento que se sintió eterno, estuvieron entrelazados, Sofía contra el pecho de Alejandro, sus manos en la cintura de ella, los ojos verdes de ella mirando directamente a los cafés de él. «¿Están bien?», preguntó Santiago inocentemente. «Sí, perfectamente», dijeron al unísono, separándose tan rápido que casi se cayeron de nuevo. «¡Guerra de harina!», declaró Emilio lanzando un puñado al aire. Y entonces todo se desató. Los niños comenzaron a lanzarse harina unos a otros, riendo y gritando. Sofía intentó restaurar el orden, pero terminó siendo el blanco principal. Alejandro, viendo cómo los niños se divertían de una manera que no había visto en años, tomó una decisión impulsiva. Tomó un puñado de harina y se lo lanzó directamente a Sofía. Ella se quedó boquiabierta, completamente blanca de la cabeza a los pies, y luego una sonrisa traviesa se extendió por su rostro. «Esto significa guerra, arquitecto. La batalla que siguió fue épica». Alejandro descubrió que había olvidado cómo reír hasta que le dolieran las costillas. Sofía peleó valientemente, pero terminó siendo superada 4 contra 1. Los niños trabajaron en perfecto equipo para emboscar a ambos adultos hasta que todos estuvieron completamente blancos. Cuando finalmente se detuvieron, sin aliento y cubiertos de harina, la cocina parecía zona de guerra, pero se sentía como hogar. «Creo que la cena se retrasará un poco», dijo Sofía limpiándose harina de las pestañas. «No importa», respondió Alejandro, mirando a sus hijos que seguían riéndose. Esto valió la pena. Mientras limpiaban juntos, Alejandro se encontró estudiando a Sofía, la manera en que se agachaba para estar a la altura de los niños cuando hablaban, cómo convertía cada tarea mundana en una aventura, la paciencia infinita en su voz, incluso cuando Mateo derramó jugo por tercera vez. «¿Cuándo fue la última vez que alguien trajo alegría a esta casa?», se preguntó. Pero esa noche, después de que los niños se durmieran y Sofía se retirara a su habitación de empleados, Alejandro se quedó despierto en su oficina, mirando las fotos de Carmen en su escritorio. ¿Tenía derecho a sentir algo por otra mujer? ¿Era traición encontrar atractiva la risa de Sofía o la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba con los niños? Mientras tanto, al otro lado de la casa, Sofía tampoco podía dormir. Se había especializado en niños con trauma, porque sabía exactamente cómo se sentían. Había perdido a sus propios padres a los 12 años, y entendía la guerra interna entre querer preservar la memoria y necesitar seguir viviendo. Pero no había anticipado a Alejandro Vega. No había anticipado cómo la manera en que miraba a sus hijos la hacía sentir mariposas en el estómago, o cómo su sonrisa tímida cuando se cubrió de harina la había hecho querer olvidar todas sus reglas profesionales sobre mantener distancia emocional con los empleadores. «Es solo gratitud», se dijo a sí misma. «Está agradecido porque estoy ayudando a sus hijos, no es real». Pero en el fondo de su corazón había comenzado a esperar que se equivocara. Ninguno de los dos sabía que al día siguiente el pasado llegaría a tocar a la puerta, trayendo complicaciones que pondrían a prueba todo lo que habían comenzado a construir. El sonido de tacones Louboutin sobre mármol anunció el regreso de Esperanza Restrepo una semana antes de lo esperado. «¡Abuela!», gritaron los 4 niños al unísono, corriendo hacia la mujer elegante de 62 años que acababa de entrar por la puerta principal. Alejandro bajó las escaleras, ajustándose la corbata, con una mezcla de alegría y aprensión en el rostro. Esperanza había sido como una madre para él después de casarse con Carmen, pero también era intensa. «Mis tesoros», murmuró Esperanza abrazando a los niños con cuidado de no arrugar su traje Chanel color crema. «¿Cómo han estado comportándose con...?» Sus ojos se posaron en Sofía,
que emergía de la cocina secándose las manos con un delantal. ¿Y ustedes? Sofía Mendoza, señora Restrepo, la especialista en desarrollo infantil que contrató la agencia. Sofía extendió la mano con profesionalidad, pero Esperanza la examinó de arriba abajo antes de estrecharla brevemente. Especialista. Interesante título. El tono de Esperanza era neutro, pero Alejandro conocía esa voz. Era la misma que usaba cuando evaluaba una obra de arte, antes de decidir si merecía estar en su galería. Mamá Esperanza. Alejandro se acercó, besando la mejilla de su suegra. Llegaste temprano. Pensé que estarías en París hasta fin de mes. Los negocios terminaron antes y tenía curiosidad por conocer a la 13ª candidata que finalmente logró quedarse. Esperanza dirigió una mirada penetrante hacia Sofía. Debo admitir que cuando mi asistente me informó que los niños habían estado cooperando, pensé que había un error en el reporte. Sofía es genial, abuela, exclamó Mateo. Nos enseñó a hacer volcanes que realmente explotan y a construir fortalezas arquitectónicamente sólidas. Arquitectónicamente sólidas, repitió Esperanza arqueando una ceja. ¡Qué educativo! Sofía sintió la tensión inmediatamente. Durante su carrera había trabajado con familias adineradas antes y reconocía el tipo de escrutinio al que la estaba sometiendo Esperanza. No era solo por ser la empleada, sino por algo más profundo. Los niños han mostrado un progreso notable en sus estudios y manejo emocional, dijo Sofía profesionalmente. Hemos implementado técnicas de aprendizaje experiencial que canalizan su energía de manera constructiva. Técnicas de aprendizaje experiencial. Esperanza sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Supongo que estudió pedagogía en... ¿Dónde exactamente? Universidad Javeriana para la licenciatura, maestría en Universidad de los Andes y mi doctorado en Barcelona, respondió Sofía sin vacilar. Alejandro parpadeó. ¿Doctorado? La agencia había mencionado que era altamente calificada, pero no había especificado tanto detalle académico. Impresionante currículo para una niñera, observó Esperanza. Me pregunto qué llevó a alguien con esas credenciales a este tipo de trabajo. El trabajo directo con familias permite aplicación práctica de la teoría psicológica en entornos reales, explicó Sofía manteniendo su compostura. Es más gratificante que la consultoría tradicional. Por supuesto. Esperanza asintió, pero Alejandro notó el gesto casi imperceptible que hacía cuando algo no la convencía completamente. Bueno, me encantaría escuchar más sobre estos métodos, pero primero necesito hablar contigo, Alejandro. En privado. Los niños protestaron, pero Sofía intervino rápidamente. ¿Qué les parece si preparamos una demostración especial para su abuela? Pueden mostrarle el proyecto de ciencias que completaron esta semana. Mientras los niños corrían emocionados hacia el jardín, Alejandro siguió a Esperanza a su oficina, sintiendo como si fuera a recibir una llamada de atención. Cierra la puerta, ordenó Esperanza suavemente. Esperanza, sé lo que vas a decir. ¿En serio? Se sentó en el sofá de cuero, cruzando las piernas elegantemente. Porque no creo que sepas lo que estoy pensando en absoluto. Alejandro se sirvió un whisky, aunque apenas eran las 3 de la tarde. Los niños están felices. Por primera vez en 4 años están realmente felices. ¿No es eso lo que importa? Por supuesto que importa. Esperanza suspiró. Pero, cariño, ¿no te parece extraño que una mujer con doctorado en psicología infantil aparezca de la nada y sea perfecta para tu familia específicamente? La agencia dijo que se especializaba en casos difíciles. ¿Qué agencia exactamente? Porque llamé a Elite Childcare esta mañana desde París y no tienen registro de haber enviado a ninguna Sofía Mendoza. El vaso de whisky se detuvo a medio camino hacia los labios de Alejandro. ¿Qué? De hecho, me dijeron que después de la candidata número 12, decidieron que tu caso era demasiado desafiante y cerraron el archivo. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Pero entonces, ¿cómo llegó Sofía aquí? Esa, mi querido yerno, es exactamente la pregunta que deberíamos estar haciendo. En el jardín, Sofía ayudaba a los niños a preparar su volcán de bicarbonato, pero parte de su atención estaba puesta en las ventanas de la oficina. Había visto la expresión en el rostro de Esperanza. Había reconocido la desconfianza.
Lo que no había anticipado era lo rápido que Esperanza investigaría sus antecedentes. Sabía que esto pasaría eventualmente, pensó, mientras Diego explicaba entusiasmado la reacción química. Solo esperaba tener más tiempo, porque la verdad era que Sofía sí había llegado a la Casa Vega por casualidad, pero no de la manera que Esperanza sospechaba. Había oído hablar del caso a través de una colega que había rechazado la posición, y su curiosidad profesional había sido picada por la descripción de 4 niños que habían derrotado sistemáticamente a 12 adultos. Pero explicar eso ahora sonaba increíblemente sospechoso, incluso para ella misma. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Santiago notando su distracción. «Perfectamente, agente Santiago», sonrió, pero su sonrisa se sintió forzada. «¿Listos para la gran erupción?». Mientras los niños gritaban de emoción viendo el volcán burbujear, Sofía no pudo evitar preguntarse si acababa de presenciar el inicio del fin de la familia que había llegado a amar más de lo que jamás había admitido. Dentro de la oficina, Esperanza observaba a su yerno luchar con la información que acababa de darle. «Alejandro, entiendo que te sientes agradecido hacia ella. Los niños claramente la adoran. Pero no podemos ignorar que hay algo que no cuadra en su historia. ¿Estás sugiriendo que es una estafadora?». «Una secuestradora». Alejandro se pasó la mano por el cabello. «Esperanza, mírala. Mira cómo son los niños con ella. Los mejores estafadores son aquellos que hacen exactamente eso, hacer que todo se sienta perfecto cuando no lo es». Alejandro miró por la ventana hacia el jardín donde Sofía reía con sus hijos y sintió algo parecido al pánico en el pecho. No pánico por los niños, pánico por la posibilidad de perder a Sofía antes de siquiera entender por qué la idea de perderla le dolía tanto. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Alejandro encontró a Sofía en la cocina preparando el almuerzo del día siguiente. La tensión de la tarde había creado una barrera invisible entre ellos que ninguno sabía cómo romper. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro desde el umbral, su voz más formal que en días anteriores. Sofía no levantó la vista de los sándwiches que estaba preparando, pero sus manos se detuvieron momentáneamente. «Por supuesto. ¿Sobre qué?». Esperanza llamó a Elite Childcare. Las manos de Sofía se quedaron completamente inmóviles sobre el pan. El silencio se extendió entre ellos como una grieta abriéndose. «Entiendo», dijo finalmente, su voz cuidadosamente controlada. «¿Entiendes?». Alejandro entró a la cocina, manteniendo distancia pero acercándose lo suficiente para estudiar su rostro. «Sofía, no tienes registro con la agencia que supuestamente te envió. ¿Cómo llegaste aquí realmente?». Sofía cerró los ojos un momento, respiró profundamente y se volvió para mirarlo de frente. Alejandro se preparó para una confesión que confirmaría sus peores temores. «Una colega me habló de ustedes, Dr. Patricia Morales, de la Clínica Infantil San Rafael. Elite Childcare la contactó para ver si conocía especialistas dispuestos a tomar casos complicados. Ella rechazó la posición, pero mencionó el caso en una conferencia sobre trauma infantil donde yo estaba presentando. ¿Por qué no dijiste eso desde el principio?». «Porque…». Sofía se apoyó contra la encimera, súbitamente pareciendo vulnerable. Sabía exactamente cómo sonaría. Una psicóloga infantil que busca específicamente una familia con 4 niños traumatizados. Suena a alguien que tiene motivos cuestionables, o peor, a alguien que ve a los niños como casos de estudio. Alejandro sintió algo aflojarse en su pecho. La explicación tenía sentido, pero había algo más en la expresión de Sofía que no lograba descifrar. «¿Y cuáles son tus motivos reales?». Sofía guardó silencio por un largo momento, debatiendo internamente cuánta verdad podía permitirse revelar. «Perdí a mis padres cuando tenía 12 años», dijo finalmente. «Coche de borrachos. Después de eso pasé por 6 hogares de acogida diferentes. Entiendo lo que significa sentir que el mundo es un lugar donde las personas que amas simplemente desaparecen». La confesión colgó en el aire entre ellos. Alejandro sintió algo doloroso y cálido al mismo tiempo expandirse en su pecho. «Sofía, cuando escuché sobre 4 niños que estaban luchando tan desesperadamente contra cada adulto que entraba en sus vidas, reconocí la guerra. No es contra las niñeras,
es contra el miedo de amar a alguien más que podría irse. Alejandro dio un paso hacia ella inconscientemente. ¿Por eso te especializaste en trauma infantil? Parcialmente, pero también porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque nadie entendió lo que necesitaba cuando era pequeña. Los trabajadores sociales fueron amables, las familias de acogida hicieron su mejor esfuerzo, pero nadie entendió que no necesitaba que reemplazaran a mis padres. Necesitaba que alguien me ayudara a entender que amar su memoria y amar nuevas personas no tenían que ser mutuamente excluyentes. El silencio que siguió fue diferente, más íntimo, más peligroso. Deberías habérmelo dicho, murmuró Alejandro, ahora tan cerca que podía ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de los ojos de Sofía. ¿Y arriesgarme a que pensaras que estoy aquí por las razones equivocadas? ¿Cuáles serían las razones correctas? Sofía lo miró directamente a los ojos, y Alejandro vio algo ahí que le quitó el aliento, algo que no tenía nada que ver con trabajo o profesionalismo. Al principio solo quería ayudar a los niños, admitió, pero ahora... ¿Ahora? Estaban tan cerca que Alejandro podía sentir el calor que emanaba de ella. Podía ver la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando estaba nerviosa. Podía oler su perfume sutil mezclándose con el aroma a vainilla de los cupcakes que había horneado con los niños esa tarde. Ahora no estoy segura de dónde terminan mis motivos profesionales y dónde empiezan mis sentimientos personales, susurró Sofía. Alejandro levantó la mano sin pensarlo, casi tocando su mejilla, cuando el sonido de tacones en el mármol los hizo saltar separándose. Espero no estar interrumpiendo nada importante, dijo Esperanza desde la entrada de la cocina, su tono sugiriendo exactamente lo contrario. Solo estábamos discutiendo el horario de mañana, mintió Alejandro torpemente, pasándose la mano por el cabello. Por supuesto. Esperanza sonrió con esa sonrisa que usaba cuando no creía ni una palabra. Sofía, querida, ¿podrías darnos un momento? Necesito hablar con Alejandro sobre algunos arreglos familiares. Sofía asintió, evitando el contacto visual con ambos mientras se dirigía hacia la salida, pero se detuvo al escuchar su nombre. Por cierto, querida, dijo Esperanza con voz melosa, mañana tendremos una invitada para almorzar. Valentina Salcedo acaba de regresar de su maestría en Harvard y estará en la ciudad por algunas semanas. Estoy segura de que a Alejandro le encantará ponerse al día con ella. Sofía sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. No necesitaba preguntar quién era Valentina Salcedo. El tono de Esperanza lo decía todo. Por supuesto, logró decir. Prepararé algo especial para el almuerzo. Cuando Sofía se fue, Esperanza se volvió hacia Alejandro con expresión triunfante. Valentina siempre fue tan inteligente, y ahora con su MBA estoy segura de que tendrán mucho de qué hablar. Esperanza, Carmen habría querido que fueras feliz, Alejandro, pero también habría querido que fueras inteligente sobre con quién compartes tu vida y la de sus hijos. Alejandro sintió el peso familiar de la culpa asentándose en sus hombros. Carmen, ¿qué habría pensado de lo que acababa de pasar en la cocina? Del hecho de que por primera vez en 4 años había querido besar a otra mujer. Arriba, en su habitación, Sofía se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos temblorosas. Había estado tan cerca de cruzar una línea que no se podía descruzar, tan cerca de admitir que en algún punto durante las últimas semanas había dejado de ver a la familia Vega como un caso profesional y había empezado a verlos como algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Una familia. Pero mañana llegaría Valentina Salcedo, obviamente la candidata perfecta que Esperanza había elegido para Alejandro. Alguien de su mundo, de su clase social, con las credenciales correctas y la aprobación familiar. Alguien que no había llegado a sus vidas, bajo circunstancias cuestionables. Quizás es mejor así, pensó, aunque su corazón protestaba violentamente contra la idea. Los niños necesitan estabilidad, no una niñera confundida que está enamorándose de su padre. Pero mientras se quedaba dormida esa noche, no pudo evitar revivir el momento en la cocina, la forma en que Alejandro la había mirado, el calor en sus ojos, la sensación de que él había estado a punto de besarla, y la terrible certeza de que, si no hubiera llegado Esperanza,
ella se lo habría permitido. Al día siguiente cambiaría todo. Pero por esta noche se permitió soñar con lo que podría haber sido si las circunstancias fueran diferentes. Si ella fuera diferente. Valentina Salcedo llegó a las 12 en punto, en un BMW blanco impecable, vestida con un traje sastre color navy que gritaba elegancia europea. Sofía la observó desde la ventana de la cocina mientras se bajaba del auto con la gracia de alguien que había crecido en este mundo de privilegio. Era hermosa. Sofía tuvo que admitirlo. Cabello negro perfectamente ondulado, piel bronceada y una sonrisa que prometía conversaciones inteligentes sobre arte, negocios y todo lo que Alejandro valoraba en su círculo social. ¿Quién es esa señora?, preguntó Emilio apareciendo a su lado. Una amiga de su abuela, respondió Sofía, esforzándose por mantener su voz neutral. Van a almorzar juntos. ¿Va a quedarse mucho tiempo? No lo sé, cariño. Pero mientras veía cómo Esperanza presentaba a Valentina y Alejandro en el vestíbulo, con abrazos familiares y sonrisas cómodas, Sofía tuvo la terrible sensación de que Valentina se quedaría el tiempo suficiente para cambiar todo. El almuerzo fue una tortura elegante. Sofía había preparado un menú impecable: ceviche de entrada, salmón con salsa de maracuyá y 3 opciones de postre. Sirvió cada plato con profesionalismo perfecto, manteniéndose invisible como se esperaba de una empleada. Pero no pudo evitar escuchar la conversación. Tu firma ha crecido increíblemente, Alejandro, decía Valentina, su voz cultivada y musical. Vi el artículo sobre el proyecto del centro comercial en Architectural Digest. Impresionante. Gracias. Ha sido mucho trabajo, especialmente manejando todo solo desde que perdiste a Carmen, lo sé. Esperanza me contó. Lo siento mucho. Sofía notó cómo Alejandro se tensó ligeramente al escuchar el nombre de su esposa en labios de Valentina, pero también vio cómo Valentina puso su mano sobre la de él en un gesto de consuelo que parecía natural, apropiado. Los niños se ven muy bien, continuó Valentina. ¿Cómo has manejado la crianza con tu horario de trabajo? Hemos tenido desafíos, admitió Alejandro, evitando mirar hacia la cocina donde Sofía preparaba el postre. Pero últimamente las cosas han mejorado considerablemente. Me alegra escucharlo. Criar 4 niños solo debe ser abrumador. Solo, pensó Sofía sintiendo una punzada dolorosa. Como si las últimas semanas no hubieran existido. Como si ella no hubiera estado ahí cada noche ayudando con tareas, cada mañana preparando desayunos, cada momento difícil ofreciendo apoyo. Pero técnicamente, Valentina tenía razón. Ella era la empleada. Alejandro era quien criaba a los niños solo. ¿Papá? La voz de Diego interrumpió desde la entrada del comedor. ¿Podemos hablar contigo? Estoy almorzando con nuestras invitadas, hijo. Es importante, insistió Diego, y algo en su tono hizo que Alejandro se levantara. Disculpen un momento. Sofía sirvió el postre, manteniéndose profesionalmente distante, mientras Esperanza y Valentina conversaban sobre galerías de arte y próximos eventos sociales. Pero su atención estaba en el vestíbulo, donde podía escuchar voces tensas. ¿Qué pasa, Diego? Es Emilio. Está escondido y no quiere salir. ¿Escondido dónde? En el ático, donde guardamos las cosas de mamá. Sofía dejó caer la cuchara que estaba sosteniendo. El sonido resonó en el comedor, atrayendo las miradas de Esperanza y Valentina. ¿Todo bien?, preguntó Valentina. Sí, por supuesto, mintió Sofía recogiendo la cuchara con manos temblorosas. Solo un pequeño accidente. Pero en el vestíbulo la situación se intensificaba. ¿Por qué está ahí arriba?, preguntaba Alejandro. Escuchó a la abuela hablando por teléfono, explicó Mateo. Dijo algo sobre que necesitabas una esposa apropiada, y que esa señora sería perfecta para nuestra familia. Y Emilio se puso muy triste, añadió Santiago. Dijo que si papá se casa otra vez, van a mandar a Sofía lejos. Alejandro sintió como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones. ¿Sofía sabe que Emilio está arriba? No, está muy ocupada sirviendo a la señora elegante. Diego no pudo ocultar el resentimiento en su voz. Alejandro subió las escaleras de 2 en 2, seguido por los otros 3 niños. El ático era un espacio que habían evitado durante años, lleno de cajas con recuerdos de Carmen que no habían tenido el valor de revisar.
Encontró a Emilio acurrucado entre cajas, abrazando una foto enmarcada de su madre. «Emilio, hijo, no quiero que Sofía se vaya», sollozó el niño. «Es la primera persona que no trata de hacer que olvidemos a mamá». Alejandro se sentó en el suelo polvoriento, sin importarle su traje caro. «¿Quién dijo que Sofía se va a ir?» «La abuela. Dijo que necesitas una esposa de verdad, no una empleada que se mete donde no debe». Las palabras de su hijo lo golpearon como una bofetada. Alejandro se dio cuenta de que había estado tan preocupado por su propia confusión emocional que no había considerado cómo los niños estaban procesando la situación. «Emilio, mírame», dijo suavemente. «Nadie va a mandar a Sofía a ningún lado sin hablar conmigo primero, y definitivamente no sin hablar con ustedes. Pero, ¿y si te casas con la señora de abajo? ¿Te gusta la señora de abajo?» Emilio negó con la cabeza vigorosamente. «Es aburrida y no sabe hacer volcanes». Y cuando le sonrió a Diego, él dijo que se sentía como si estuviera vendiendo algo. Alejandro miró a Diego, quien se encogió de hombros. «Es cierto, sonríe demasiado, como las personas en los comerciales». «¿Y qué piensan de Sofía?» «Sofía es parte de la familia», dijo Mateo inmediatamente. «Hace que la casa se sienta como hogar otra vez». «Y no trata de reemplazar a mamá», añadió Santiago. «Dice que mamá siempre va a ser nuestra mamá, pero que los corazones pueden crecer para amar a más personas». «¿Eso dijo?» «Sí, y que mamá querría que fuéramos felices». Alejandro sintió algo rompiéndose y reconstruyéndose en su pecho al mismo tiempo. «¿Saben qué? Creo que es hora de que tengamos una conversación familiar importante, todos juntos, incluyendo a Sofía». «¿En serio?» Emilio se limpió las lágrimas. «En serio, pero primero necesito pedirles que bajen y le digan a Sofía que la necesito aquí arriba. Es hora de que sepa algunas cosas importantes». Mientras los niños bajaban corriendo, Alejandro se quedó solo en el ático por primera vez en 4 años, rodeado de memorias de Carmen. «No sé si esto está bien, amor», susurró a la foto que Emilio había dejado, «pero tampoco sé si esto está mal. Lo único que sé es que no he visto a nuestros hijos tan felices desde que te fuiste, y por primera vez yo también me siento vivo». Abajo, Sofía subía las escaleras con el corazón acelerado, sin saber que estaba a punto de enfrentarse con la conversación que cambiaría todo. En el comedor, Esperanza y Valentina notaron la conmoción. «¿Debería ir a ver si necesitan ayuda?», preguntó Valentina. «No», respondió Esperanza, pero por primera vez en días parecía insegura. «Creo que esto es algo que Alejandro necesita manejar solo». Y en su interior, una pequeña voz comenzó a preguntarle si había cometido un error terrible al tratar de dirigir el corazón de su yerno. Sofía encontró a Alejandro sentado en el suelo del ático, rodeado de cajas abiertas y fotografías esparcidas. La luz que entraba por la pequeña ventana creaba un ambiente íntimo y melancólico. «Los niños dijeron que me necesitabas aquí arriba», dijo suavemente manteniéndose cerca de la entrada. «Siéntate, por favor». Alejandro palmeó el suelo a su lado. «Hay algunas cosas que necesito decirte, y algunas que necesito entender». Sofía se acercó cautelosamente y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Sus ojos se posaron en las fotografías. Carmen en su boda, Carmen embarazada, Carmen con los bebés recién nacidos. «Era hermosa», murmuró Sofía. «Lo era, pero también era testaruda, impaciente, y tenía una risa que podía escucharse desde 3 habitaciones de distancia». Alejandro sonrió tristemente. «Me tomó 4 años poder hablar de ella como una persona real, en lugar de como un ángel perfecto. El duelo es así. Idealizamos para protegernos del dolor». «¿Hablas por experiencia profesional o personal?» «Ambas». Sofía tocó una foto donde Carmen reía con los niños pequeños. «Cuando mis padres murieron, los convertí en santos en mi memoria. Tomó años recordar que papá dejaba calcetines sucios por toda la casa y que mamá quemaba todo lo que cocinaba». Alejandro la estudió en silencio. «Emilio estaba escondido aquí porque oyó a Esperanza hablar sobre Valentina. Piensa que si me caso con alguien apropiado, tú te irás». Sofía sintió un nudo en la garganta. Los niños se encariñan rápidamente. «Es normal que...» «¿Y tú?», interrumpió Alejandro.
¿También te has encariñado? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Sofía sabía que este era el momento de mantener la distancia profesional, de proteger a todos involucrados. En lugar de eso, dijo la verdad. Más de lo que debería. ¿Con los niños? Con toda la familia. Se miraron directamente, y esta vez no hubo interrupciones. No hubo esperanza, ni llamadas de trabajo, ni crisis infantiles. Solo dos adultos reconociendo algo que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Sofía, necesito que sepas algo. Lo que siento por ti no es gratitud, no es conveniencia, y definitivamente no es un reflejo o un intento de reemplazar a Carmen. Alejandro, déjame terminar. Se acercó más hasta que sus rodillas se tocaron. Es algo completamente nuevo, algo que nunca esperé volver a sentir. Y me aterroriza, pero también me hace sentir más vivo de lo que he estado en años. Sofía cerró los ojos, luchando contra lágrimas que no había permitido derramar en años. Pero soy la empleada. Soy la que llegó aquí bajo circunstancias cuestionables. Soy la que no encaja en tu mundo. ¿Mi mundo? Alejandro tomó sus manos. Sofía, mi mundo son 4 niños que finalmente vuelven a reír, una casa que finalmente vuelve a sentirse como hogar, y una mujer que me hace querer ser mejor padre y mejor hombre. ¿Qué importa lo que piense el resto? Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon pasos en las escaleras. Muchos pasos. Los 4 niños aparecieron en la entrada del ático, seguidos por una Esperanza muy incómoda y una Valentina curiosa. ¿Interrumpimos algo?, preguntó Diego con una sonrisa traviesa. De hecho, sí, respondió Alejandro, pero su tono era divertido, no molesto. Pero ya que están todos aquí es perfecto. Tenemos algo importante que discutir como familia. ¿Como familia?, repitió Esperanza, notando cómo Alejandro incluía naturalmente a Sofía en esa categoría. Sí, porque he tomado una decisión importante. Alejandro se puso de pie y ayudó a Sofía a levantarse sin soltar su mano. He decidido que no voy a seguir viviendo mi vida basándome en lo que otras personas piensan que es apropiado o correcto. Miró directamente a Esperanza. Mamá Esperanza, te amo y respeto tu opinión, pero Carmen está muerta, y yo estoy vivo, y estos niños están vivos, y merecemos ser felices con las personas que hacen que nuestras vidas sean mejores, no con las personas que lucen bien en papel. Alejandro, comenzó Esperanza, pero él levantó la mano. No he terminado. Se volvió hacia Valentina. Valentina, eres una mujer increíble, pero no eres la mujer para mí. Y creo que en el fondo tú tampoco sientes que yo sea el hombre para ti. Valentina, para su crédito, sonrió con alivio. Tienes razón. Esperanza es muy persuasiva, pero esto se sintió forzado desde el principio. ¿Y tú? Alejandro se volvió hacia Sofía, tomando ambas manos. Tú que llegaste a nuestras vidas de la manera más inesperada y le diste vuelta a todo nuestro mundo. ¡Espera!, gritó Diego de repente. Antes de que digas nada más, necesitamos presentar evidencia. ¿Evidencia?, preguntó Sofía confundida. Los 4 niños intercambiaron miradas conspiratorias. Operación Corazón de Papá ha estado en proceso durante 2 semanas, anunció Mateo solemnemente. ¿Operación qué? Alejandro parpadeó. Santiago sacó una carpeta de detrás de su espalda. Hemos estado documentando todas las veces que papá se comporta diferente cuando Sofía está cerca. Como cuando sonríe sin darse cuenta mientras ella cocina, leyó Emilio de una hoja. O cuando encuentra excusas para estar en la misma habitación que ella, añadió Diego. O cuando la mira como si fuera la cosa más bonita del mundo, contribuyó Mateo. Niños, protestó Alejandro, sonrojándose. Y también documentamos las veces que Sofía se comporta raro cerca de papá, continuó Santiago. Como cuando se pone nerviosa cuando él le dice que hizo algo bien, o cuando se arregla el cabello cuando lo escucha llegar a casa. Sofía se tapó la cara con las manos, mortificada. ¿Han estado espiándonos? Es investigación científica, declaró Diego con dignidad. Y nuestra conclusión es que se gustan mutuamente, pero son muy tontos para hacer algo al respecto. Esperanza, a pesar de todo, se encontró sonriendo. Bueno, dijo lentamente, si van a usar metodología científica... Abuela, hay más. Emilio sacó una grabadora pequeña. También grabamos a papá hablando solo en su oficina. Emilio,
Alejandro se lanzó hacia la grabadora, pero Diego la interceptó. Es evidencia crucial, insistió, presionando play. La voz de Alejandro llenó el ático. Carmen, sé que es pronto, pero creo que me estoy enamorando otra vez. Y no sé si está bien, pero tampoco sé si está mal. Lo único que sé es que Sofía hace que me sienta esperanza otra vez, y hace que los niños sean felices de una manera que no habían sido desde que te fuiste. El silencio que siguió fue absoluto. También tenemos dibujos, susurró Santiago, pero nadie se movió. Alejandro miró a Sofía, quien tenía lágrimas en los ojos. Así que ahí lo tienen. La operación de mis hijos ha expuesto todos mis secretos. Sí, me estoy enamorando de ti, Sofía Mendoza. Y sí, creo que Carmen habría querido que fuera feliz. Y sí, me importa un comino lo que piense cualquier otra persona. Sofía lo miró a través de las lágrimas. ¿Y si resulta que yo también me estoy enamorando de ti? Entonces, dijo Alejandro, acercándose hasta que estuvieron a centímetros de distancia, creo que deberíamos hacer algo al respecto. Esta vez, cuando se inclinó para besarla, nada los interrumpió. El beso fue suave, tentativo al principio, luego más seguro cuando Sofía respondió. Fue un beso que sabía a nuevos comienzos y segundas oportunidades. ¡Finalmente!, gritaron los 4 niños al unísono. Esperanza, observando la escena, se dio cuenta de que había estado completamente equivocada. No era el estatus social o las credenciales lo que hacía a alguien adecuado para su familia. Era el amor, puro, simple y complicado amor. Supongo, dijo lentamente, que debería disculparme. Supones bien, respondió Alejandro, sin soltar a Sofía. Pero primero, creo que tenemos una boda que planear. ¿Una boda? Sofía parpadeó. ¿No es un poco pronto para...? Sí a la boda, gritó Diego. Operación Familia Completa es un go. Y mientras la familia se abrazaba en el ático lleno de memorias del pasado y promesas del futuro, Sofía finalmente entendió que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. No solo amor, sino pertenencia. No solo una familia, sino su hogar. 8 meses después. La cocina de la mansión Vega bullía de actividad festiva, pero esta vez el caos era completamente intencional. Globos de colores colgaban del techo. Una pancarta hecha a mano proclamaba «Feliz cumpleaños, Sofía», en 4 caligrafías diferentes, y el aroma de un pastel de chocolate casero llenaba el aire. «Operación Sorpresa está lista para ejecutarse», susurró Diego desde su puesto de comando detrás de la isla de la cocina. ¿Todos en posición?, preguntó Mateo ajustando sus gafas de espía, gafas de sol normales que había encontrado en el auto de su padre. Afirmativo, reportó Santiago desde la ventana. El objetivo se acerca por el jardín. Emilio, ¿tienes listo el regalo especial? El más pequeño de los cuatrillizos sostuvo en alto un álbum de fotos casero, decorado con stickers y dibujos. —¡Listo, comandante! Alejandro observaba desde el umbral, sonriendo mientras sus hijos orquestaban la sorpresa con la misma precisión militar que una vez usaron para expulsar niñeras. La diferencia era que ahora canalizaban esa energía para crear alegría en lugar de caos. —¿Seguro que no sospecha nada? —preguntó Esperanza, quien había llegado esa mañana con los brazos llenos de regalos y una sonrisa genuina. —Completamente segura —respondió Alejandro—. Piensa que fuimos al centro comercial a comprar materiales para el proyecto de ciencias de la escuela. En los meses desde aquel día en el ático, muchas cosas habían cambiado. Sofía se había mudado oficialmente de la habitación de empleados al dormitorio principal. Su título había cambiado de niñera especializada a directora de bienestar familiar, un puesto que Alejandro había creado específicamente para ella en su empresa, permitiéndole trabajar desde casa mientras desarrollaba programas de bienestar para las familias de sus empleados. Pero el cambio más importante había sido en la dinámica familiar. Los niños ya no se comportaban como soldados protegiéndose de invasores. En su lugar, habían florecido como los niños curiosos, inteligentes y cariñosos que siempre habían sido debajo de su armadura defensiva. —¡Ya viene! —alertó Santiago. Todos se escondieron detrás de muebles y mostradores, conteniendo risas nerviosas.
Sofía entró por la puerta trasera cargando bolsas del vivero donde había estado seleccionando plantas para el nuevo jardín de hierbas que quería crear con los niños. «¿Hola?», llamó notando el inusual silencio. «¿Dónde están mis chicos?» «¡Sorpresa!», gritaron 5 voces al unísono mientras todos saltaban de sus escondites. Sofía dejó caer las bolsas, llevándose las manos al corazón con una expresión de shock genuino que rápidamente se transformó en pura felicidad. «No puedo creer que hicieran todo esto», exclamó mirando las decoraciones y sintiendo lágrimas de alegría picar sus ojos. «Espera a ver tu regalo». Emilio corrió hacia ella con el álbum. «Lo hicimos nosotros mismos». Sofía se sentó en una de las sillas de la cocina, con los 4 niños apiñándose a su alrededor, mientras abría el álbum. La primera página tenía una foto de su primer día, con ella cubierta de harina y agua, pero riendo. Debajo, con la letra cuidadosa de Diego decía, «El día que nuestra familia real comenzó». Las páginas siguientes documentaban momentos que no sabía que habían sido fotografiados. Ella ayudando con tareas, cocinando con los niños, leyendo cuentos antes de dormir, y docenas de momentos cotidianos que habían construido su nueva vida juntos. «Miren esta», dijo Mateo señalando una foto donde ella y Alejandro se miraban el uno al otro durante una cena familiar, ambos sonriendo sin darse cuenta de que estaban siendo fotografiados. «Esperanza la tomó en secreto», confesó Santiago. «Dijo que era para evidencia de que ustedes estaban enamorados antes de admitirlo». Sofía miró hacia Esperanza, quien se encogió de hombros con una sonrisa ligeramente avergonzada. Resulta que los niños no eran los únicos observadores en esta casa. La última página del álbum tenía una foto reciente de toda la familia en el jardín, pero lo que hizo que Sofía contuviera el aliento fue el texto debajo, escrito en 4 caligrafías diferentes. Para Sofía, quien nos enseñó que las familias no se hacen solo con sangre, sino con amor. Gracias por elegir amarnos. Gracias por enseñarnos que podemos amar a mamá Carmen para siempre, y tenerte a ti también. Eres la mejor segunda mamá del universo. Diego, Mateo, Santiago y Emilio. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Chicos, esto es lo más hermoso que alguien me ha dado jamás. Pero eso no es todo, anunció Diego ceremoniosamente. Papá también tiene algo para ti. Alejandro se acercó, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Técnicamente esto es más bien una pregunta que un regalo, dijo, arrodillándose frente a ella. El corazón de Sofía se detuvo. Alejandro. Sofía Mendoza, comenzó abriendo la caja para revelar un anillo elegante pero no ostentoso, con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. Llegaste a nuestras vidas como un huracán disfrazado de niñera. Curaste a mis hijos, sanaste mi corazón y me enseñaste que era posible honrar el pasado mientras construía un futuro completamente nuevo. Los niños se habían quedado completamente silenciosos, conteniendo el aliento. No puedo prometerte que será fácil. Somos 5 personas testarudas con opiniones fuertes y una tendencia hacia el drama. Pero puedo prometerte que serás amada, respetada y considerada un miembro completo de esta loca familia para siempre. Se detuvo, respiró profundamente y sonrió. ¿Te casarías conmigo? ¿Serías oficialmente la segunda mamá de estos 4 pequeños terroristas y mi esposa para toda la vida? Sofía miró el anillo, luego a Alejandro, luego a los 4 niños que la observaban con esperanza y amor en sus ojos, y finalmente a Esperanza, quien asintió con aprobación genuina. «Sí», susurró luego más fuerte. «Sí, por supuesto que sí». El anillo se deslizó perfectamente en su dedo mientras los niños estallaron en celebración. Alejandro la besó suavemente. Luego fueron envueltos en un abrazo grupal que incluyó 4 niños gritando de alegría y una abuela que discretamente se secaba los ojos con un pañuelo de diseñador. «¡Esperen!», gritó Mateo de repente. «Tenemos que tomar una foto para el álbum y tenemos que empezar a planear la boda», añadió Diego. «Podemos hacer que sea temática militar», sugirió Santiago. «Con volcanes de decoración», contribuyó Emilio. Sofía y Alejandro se miraron y se echaron a reír. «¿En qué nos estamos metiendo?», murmuró Sofía.
En la aventura más hermosa de nuestras vidas, respondió Alejandro. Mientras la familia se acomodaba para la foto, con Esperanza operando la cámara y los niños discutiendo poses dramáticas, Sofía sintió una paz profunda asentarse en su corazón. Había pasado años estudiando familias, ayudando a otras personas a sanar sus relaciones y buscando un lugar donde perteneciera. Nunca había imaginado que lo encontraría en una cocina cubierta de harina, rodeada de 4 niños rebeldes, y un hombre que había olvidado cómo sonreír hasta que ella llegó a enseñárselo de nuevo. Pero así era el amor verdadero. Llegaba cuando menos lo esperabas, de las maneras más inesperadas, y te cambiaba la vida para siempre. ¿Listos?, gritó Esperanza desde detrás de la cámara. «¡Listos!», respondieron todos al unísono. Y en el momento en que se disparó el flash, capturó más que una simple fotografía. Capturó una familia que había elegido el amor sobre el miedo, la esperanza sobre el dolor, y el futuro sobre el pasado. Una familia que había aprendido que los finales felices no eran solo para los cuentos de hadas, sino para cualquiera valiente enough para creer en segundas oportunidades. ¿De qué pensaron de la historia de Sofía y Alejandro? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.